esa trayectoria, una trayectoria que establezca una forma de ponderar y evaluar el trabajo del docente en función de su experiencia, en función de su desarrollo académico, es decir, cursos de perfeccionamiento, postítulo, posgrado, magíster, doctorado, en función de las responsabilidades que asume ser profesor jefe, una responsabilidad, ser coordinador de un área, jefe de un departamento, asesor de centro de alumnos, asesor de centro padre, que se ponderen las investigaciones que este profesor puede haber hecho y su participación en situaciones de tipo pedagógico, publicaciones que el profesor puede haber hecho. Entonces tú ponderas una serie de factores y vas categorizando al profesor, pero en función de criterios pedagógicos y académicos, y no en función de criterios economicistas. Mira, si el tema de la certificación, más allá de la palabra, es una lógica que viene del mundo del management, que viene del mundo empresarial. Cuando dijeron para progresar en la carrera docente el profesor va a ser certificado, no solamente usaron una palabra muy punzante, muy agresiva, porque las manzanas se certifican, esta taza se certifica, y los productos se certifican, pero no las personas. Entonces, cuando nosotros entramos a discutir eso y como respuesta nos dijeron, bueno, ya cambiemos el nombre de certificación, cambiémosle, pongámosle otro nombre, pero siguió la misma lógica. Entonces tú tienes, Iván, que se trata precisamente de conservar esa lógica economicista, esa lógica que supone que el profesor tiene que producir rendimiento en pruebas estandarizadas y que esa es su tarea. Y para eso no hay que educar, para eso hay que adiestrar. Y lo que hace hoy día el sistema educacional es que adiestra para el CIMSE, adiestra para la PSU y no educa. Nosotros queremos una carrera docente que nos entregue el tiempo para planificar, para preparar pruebas, para evaluar esas pruebas, para atender a apoderados, para atender a los propios alumnos, para reunirte con tus colegas, para buscar material didáctico, para investigar, tiempo para eso, y por eso decimos el 50-50. Esta carrera nos da una pobre respuesta, este proyecto una pobre respuesta frente a eso. Queremos además que el profesor se le valore todos estos aspectos que yo digo, y según eso el profesor progrese salarialmente, según esta ponderación de distintos factores, y no rindiendo una certificación ante una burocracia central que jamás pisará la escuela. O sea, ¿cómo se puede entender que se pretenda certificar al profesor en base a unos instrumentos de alguien que está a lo mejor a 1000 kilómetros en Santiago, de donde el profesor trabaja, mira unos papeles y dice este profesor es experto, este profesor es superior, este profesor es de un determinado nivel? Eso es un tremendo error. Fíjate, Iván, que este proyecto elimina la asignación de perfeccionamiento. Es decir, si un profesor hace un magíster, con todo lo que eso significa, estudios, 3 años, a realizar asignaturas, investigaciones de una tesis, un examen de grado, y lo elimina. Si un profesor va a hacer un doctorado en educación, un profesor de matemáticas hace un doctorado en educación matemática, no le vale nada. No le vale nada. Entonces, la lógica está totalmente perdida, y nosotros sí tenemos propuestas. Y hay propuestas del mundo académico de lo que era hacer una carrera docente de tipo pedagógico y académico versus una carrera docente de tipo empresarial y economicista. Jorge Correa. Yo me alegro de escuchar a Mario la consideración de que podrían volver a terminar el paro y volver a clase. No obstante que se mantengan para poder incidir mantengan movilizados para poder incidir en el proceso. A mí la verdad me resultaría inconcebible que profesores de Chile pudieran, después de este episodio, continuar adelante con un paro. No solo por el daño que está produciendo a los niños que tú mencionabas, Juan José, sino por un cierto respeto al proceso democrático. Yo creo que Mario puede tener razón al decir que aquí está en juego un modelo educacional. Y la pregunta es, ¿quién va a resolver el modelo educacional en Chile? Si va a ser esa una fracción del colegio de profesores que Mario dirige, o si va a ser el Congreso Nacional. Y yo creo que la única manera civilizada, la única manera humana, la única manera en que no nos tratemos en peñones los seres humanos, es que podamos deliberar y resolver en aquellos lugares que consideramos legítimos. Entonces, incluso si el Congreso Nacional se equivocara, Mario, si adoptara un camino que no me parece que sea el caso, porque se está aprobando la idea de legislar en general, y veo yo que hay un acuerdo en decir, mire, los profesores para continuar y aumentar sus salarios, etcétera, tienen que ir probando cada vez más idoneidad. Y la pregunta es cómo. Tú dices aquí en este proyecto hay una lógica economicista de la medición y mala, digamos, porque se hace de lejos, qué sé yo, y que deberían considerarse otros aspectos. Todo eso está abierto al debate en particular de la ley. Tú mismo dices, yo fui escuchado en el Congreso Nacional, he sido escuchado por los medios de comunicación y por ende por la opinión pública. Si no has logrado convencer con esa tesis, parece ahora evidente de que respetemos las mayorías en este país y cómo se resuelven las cosas. Yo entiendo un paro que daña a los estudiantes de Chile, a los niños de Chile. Yo entiendo un paro cuando tú no eres escuchado, cuando tú no puedes, cuando no te reciben, cuando tu opinión no la puedes dar. Pero en democracia
cuando has acudido al Congreso Nacional, cuando has acudido a los gremios, cuando has acudido a la opinión pública, y en definitiva el Congreso Nacional resuelve que ese es el camino, el malo según tu parecer, pero ese es el camino que hay que seguir. Los representantes del pueblo sí lo han decidido, entonces o estamos en democracia o estamos fuera de democracia. Yo no concibiría que profesores de Chile pudieran continuar adelante con un paro después de haber sido escuchados y después de que el Congreso Nacional no ha terminado la ley, ha dicho que esta es la base suficiente para seguir discutiendo un proyecto de ley. Jorge, pero permíteme aclararte algunas cosas. Yo te reconozco y te concedo que hemos sido escuchados. Hemos sido escuchados por muchos parlamentarios en las propias intervenciones, incluso algunos que votaron a favor de legislar. Su postura era muy crítica respecto al proyecto y sobre el actor del gobierno. Hemos sido escuchados por la opinión pública y te puedo conceder que también por los medios de comunicación. Pero no hemos sido escuchados por el gobierno. No hemos sido escuchados por el Ejecutivo, ni por el ministro de Seguir, ni por la ministra del Piano. Y finalmente... Pero espera, no, es que ahí quiero aclararte algo. Tú sabes muy bien que las facultades de indicación y de modificación a los proyectos de ley que tiene el Parlamento son muy limitadas. Porque todo lo que implique gasto o modificación financiera es únicamente materia del Ejecutivo. Por eso que nosotros hemos insistido en que tienen que haber compromisos claros del Ministerio. Mientras no haya compromiso claro del Ministerio, no hay garantía de que el proyecto va a tener las modificaciones que se necesitan, aunque los parlamentarios nos rejuren que lo van a hacer. ¿Por qué el Ministerio debiera garantizarte a ti? ¿Por qué no el Ministerio? El Ministerio tiene que mirar el bien común. No, y en el Congreso donde tiene la profesorado. No al profesorado. Pero, al profesorado y a los niños de Chile. Pero a la ciudadanía de Chile. Déjame terminar de una última idea. A la ciudadanía de Chile, al profesorado, a los académicos de la UMCE, a los académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Hay casi un consenso de que este es un muy mal proyecto del mundo académico y educacional. Entonces no solamente tiene que escucharme a mí, tiene que escuchar a muchísima gente en Chile. Pero de partida el 97% del profesorado que en una consulta rechazó este proyecto. 97%. Yo creo que es implacable la opinión que el profesorado tiene. ¿En qué fecha fue hecha esa consulta? Porque eso es muy importante para la discusión que tenemos hoy día. ¿Cuándo fue hecha esa? Fue el proyecto conocido? ¿Cuándo fue eso? Abril, finales de abril. Las cosas. Exactamente, por eso quería... Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? Yo creo que los mejores dirigentes son aquellos que son capaces de reconocer sus victorias y no que persisten en una actitud que finalmente les va a restar sus victorias. ¿Por qué te lo digo? Porque si uno se da el esfuerzo de mirar el proyecto que fue votado con el referendo que ustedes hicieron al magisterio y que tuvo un amplio rechazo, masivo. Y no solo nuestro, de los profesores. De los profesores, no solo nuestro, digo, quiero decir, también el mundo académico. Totalmente de acuerdo. Se consideró un mal proyecto de carrera docente. Estamos hablando de abril. Yo lo que creo, y por eso digo que ustedes han subestimado el papel que el colegio de profesores logró en este amplio diálogo que se abrió adentro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en el que hubo modificaciones sustantivas. Yo escuchaba lo que tú le pedías como condición a este proyecto para aprobarlo, o para estar de acuerdo con él, entendiendo que ahora solo se aprobó la idea de legislar y que está todavía muy abierto el hacer indicaciones. Pero el proyecto que se aprobó, la idea original, es otro proyecto, el de hoy, y ahí hubo una incidencia muy importante de académicos, de docentes, y resulta que buena parte de lo que tú has planteado está incorporado en este proyecto. Yo pido seriedad en el conocimiento de lo que hoy está en discusión como producto del debate que abrió la Cámara de Diputados y en particular la Comisión de Educación. Es decir, más allá de que sostener el paro cuando hay ya una decisión del Congreso que le da el vamos a la idea de legislar, es restarse ustedes a lo que lograron incidir. Hay una comprensión de cómo debe ser evaluada la carrera docente como un proceso de formación continua. Se reconocen en los grados de experticia mayor que tienen los profesores todo lo que tú señalas, los doctorados, todo el perfeccionamiento es continuo. Hay una destinación especial del gobierno de Chile para dotar al centro de perfeccionamiento, además del Ministerio de Educación, de recursos para poder apoyar desde que sale el profesor con su título profesional. Bastará ese solo hecho para ingresar a la carrera docente, para que tenga un perfeccionamiento continuo y se premian incentivos a la formación
con los posgrados, con títulos, con especialización. Se aligeran las evaluaciones y las evaluaciones incorporan todos estos elementos que son extra aula, que tú mencionas. Todo eso, por eso, como eso apareció, es una discusión, no entiendo por qué. Porque plantea Clarisa finalmente que es una discusión falsa esta, porque el proyecto evidentemente que tú calificas de muy malo, que sé yo, ya no es el mismo. Ya, mira, primero déjame decirte que si no hubiera sido por las intensas movilizaciones de todos estos días, no se habría logrado esos cambios, eso es lo primero. Tú lo reconoces y eso, por lo tanto, es muy bueno que ha sido absolutamente justificada toda esta movilización, porque si no tendríamos ese pésimo proyecto que ingresó. En segundo lugar, déjame decirte que igual hay algunas imprecisiones que son lógicas porque no tienes por qué conocer tanto el detalle de lo que ha sido, pero hoy día existe en el actual estatuto docente una asignación de perfeccionamiento, existe en el sueldo del profesor. Y eso se pierde y no se repone en esos compromisos de modificaciones que han habido, que por ahora son solo compromisos, porque las modificaciones entran durante el trámite, así que no podemos decir modificaciones que ya se hicieron. Pero déjame decirte que el perfeccionamiento como asignación no entra a ser parte de la estructura salarial del docente. Distinto es lo que dicen que apoyaremos con perfeccionamiento a los docentes nobles, pero no le va a valer para mejorar salarialmente. Y ese es un tremendo error porque debe estar incentivado en el desarrollo profesional docente que el profesional esté permanentemente perfeccionándose y desarrollándose. ¿Por qué eso debiera traducirse en el sueldo? Yo lo que quiero es que un profesor haga bien sus clases. Yo entiendo que el Estado tiene que brindarle perfeccionamiento, pero el lugar donde yo mido la idoneidad del profesor es en su desempeño en el aula, ¿no? ¿Por qué le voy a dar más a una persona que se desempeña muy inteligentemente en el perfeccionamiento, pero que finalmente hace malas clases? Bueno, pero Jorge... ¿Por qué eso es tan... No digo que tú tengas razón, pero ¿por qué eso merece un paro? Déjame responderte, pero cuando tú tienes lo que se pretende hacer, justamente el foco del trabajo docente sale del aula, porque para tú mejorar salarialmente en este proyecto carrera docente no es lo que hagas en el aula lo que vale, es cómo te certifica frente a esa burocracia central. Tú te respondo exactamente que lo que tú buscas en tu comentario es exactamente lo que la carrera docente no hace. Porque no vale lo que el docente haga en aula, no vale lo que opinen sus alumnos, no vale lo que opinen sus padres, no vale lo que opinen sus jefes, no vale lo que opine la comunidad escolar. Está totalmente descontextualizado de la comunidad donde el profesor trabaja, es un tremendo error. Así no se debe evaluar el trabajo docente. Correcto, Catalina quiere entrar a esto. Sí, pues a mí me interesaría, me interesaría entrar en esto porque de verdad yo creo que el gran error aquí ha sido un error del gobierno. Incluso el gobierno dice que es un pésimo proyecto, porque ya antes de aprobar la idea de legislar, se dice que prácticamente tenemos un proyecto nuevo. Y yo quisiera aquí destacar varias cosas que a mí me parecen que no es posible sacar adelante esta reforma si no se hacen algunos cambios sustantivos. En primer lugar, esta reforma y la implementación de esta reforma no es posible si no cuenta con el apoyo de los profesores y con el compromiso de los profesores en cada escuela, en cada región, en cada comuna. Segundo, yo creo que ya fue un error hace bastante tiempo el haber sacado las pedagogías de la universidad. Porque tú eres un profesor, por ejemplo, de educación física, pero los profesores de educación física, como cualquier profesor, tienen tienen la obligación de formar a los niños. Y me parece a mí que lo que hace este proyecto es desconocer absolutamente la formación universitaria o la formación anterior que tenía un profesor. De hecho, la primera parte del proyecto, que tienen 2 años de acompañamiento para iniciar la carrera, y solamente a los 10 años, dice el proyecto en su artículo 19, que recién a los 10 años el profesor está capacitado para hacer clases en forma como corresponde. O sea, son 10 años dentro de la carrera docente, más los 5 años de estudio, son 15 años. Yo considero que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y lo otro... Pero no sé, las deficiencias de la formación inicial... Sí, pero ahí hay que apuntar entonces. Pero déjame, dos puntos más. El otro punto, yo creo que no puede ser que este gobierno esté financiando la carrera docente con lo que es la subvención CEP, la subvención especial preferencial. Eso no puede ser, porque es vestir un santo para vestir otro santo. Tal cual. Y por último, me parece que tampoco puede ser que más de 15 años de carrera terminen con un sueldo de 1.500.000 pesos, creo que son 500.000 pesos lo que termina la carrera docente. Cuando en circunstancia que los primeros años son 800.000 pesos brutos, 800 y tantos mil pesos brutos durante por lo menos 3 o 4 años. Este es un pésimo proyecto. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Se ha dicho que los profesores no quieren ser evaluados. ¿Qué es ese problema? Que ustedes están... antes yo quisiera aclarar, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que hay que terminar con las movilizaciones. Los niños no pueden seguir con las movilizaciones que significan el paro. El paro, sí, exacto. Ahora,
Se ha dicho que ustedes están en esto porque no quieren ser evaluados. Yo te pregunto, Mario, ¿es cierto eso? Eso es absolutamente falso. Llevamos 12 años de un sistema de evaluación docente que es bastante pesadito porque hace trabajar mucho al docente, lo hace trabajar fuera de sus horas de clase, en su casa, es bien abusivo, pero sin embargo los profesores lo han asumido y nos ha ido bastante bien. El 78%, casi el 80% aprobó la evaluación docente con resultado destacado competente en el último evaluación. Pero el tema es quién evalúa y qué se evalúa. Ese es el punto. Sí, pero además quién en el sentido de que si es un ente ajeno a la escuela, totalmente alejado del quehacer del docente, o es una comunidad, ¿no es cierto?, que está cercana al trabajo y que está contextualizado. Entonces nosotros tenemos, que no es que no queramos hablarlo, toda esa descripción que yo hice cuando Iván preguntó qué sistema querríamos, todas evaluaciones, se ponderan distintos aspectos del trabajo del docente. Cuando tú haces un magíster, no estás sometido a una fuerte evaluación y una fuerte exigencia académica, entonces no es el problema, no es no evaluarse, y no estamos pretendiendo que no se pondere nuestro trabajo. Lo que no queremos es que esa evaluación no sirva para nada, como sería en el caso de la certificación. Perdóname que sea un poco duro con esto, pero no puede, ¿de qué sirve que el profesor se certifique y le digan, mire, usted tiene cuarto nivel, va a ganar un muy buen salario? A lo mejor hace pésimas clases ese profesor, lo digo así de claramente. O a lo mejor un profesor que es muy buen pedagogo en su sala de clase, a lo mejor no le va tan bien en la certificación porque tú finalmente tienes que ir desarrollando ciertas habilidades, te aprenden la certificación, si eso pasa con esos sistemas, tú te aprendes lo que hay que hacer para certificarse y te empieza a ir bien, y eso no necesariamente significa que tú haces un buen trabajo pedagógico, o a la inversa, no te aprendes muy bien la lógica de la certificación porque tus habilidades son otras, y sin embargo eres muy buen profesor en la sala de clase, tus alumnos te quieren mucho. Pero en eso, Mario, yo quiero entrar en ese punto, y qué bueno que dices que los profesores están abiertos a la evaluación, ¿ah? Y tienes toda la razón, y aquellos que hacemos clase es así. Una cosa es el conocimiento, el profesor que tiene un gran conocimiento y podrían evaluarse bien, positivamente, y otra cosa es la capacidad de docencia, es decir, de transmitir, de colaborar, de ser un actor que permita a todos los niños o los jóvenes o los estudiantes desarrollar sus propias habilidades para adquirir conocimiento. Pero aquí lo que estamos frente a una realidad y tenemos que encontrar un camino. Aquí como sociedad, y por eso es importante que se aprobara la idea de legislar, más allá de los reparos que existen transversalmente, que era un mal proyecto el presentado, es de que necesitamos, para tener educación de calidad, necesitamos profesores de calidad. Y hoy día no tenemos educación de calidad. Entonces decirle, bueno, hay ciertas limitaciones que los profesores estaban viviendo. Por ejemplo, un punto, la hora no lectiva. Yo considero que por eso la oposición hizo un punto tan fuerte en lograr en este acuerdo para poder votar el día miércoles 85 horas. que se avanzara un paso más. No se llega al 50-50, pero se avanza. Se avanza de manera sustantiva y con recursos nuevos. Ese es el compromiso del gobierno. No recursos secos, recursos nuevos, recursos frescos. Pero en eso decirle, bueno, ¿de qué manera los profesores también se hacen cargo de esa realidad? Decirle, bueno, necesitamos una educación de calidad, ¿cómo avanzamos a esa educación de calidad? Si hay todo un esfuerzo en el espíritu de la discusión de la carrera docente por mejorar las condiciones del profesorado, ya sea el ingreso económico, no solo el ingreso económico, en condición de trabajo, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo, el excesivo centralismo, que es parte de esa cultura estatista, sobre todo, que tendría que prácticamente un profesor de Chile venir a Santiago a evaluarse a pesar de que no se conoce ni reconoce su realidad, o aquellos profesores que trabajan en sectores vulnerables, tampoco se les reconoce que es muy distinto hacer clase, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional que hacer clase en San Ramón o en cualquier otra comuna vulnerable de nuestro país. Entonces dicen, bueno, ¿de qué manera hay una flexibilidad? Pero los profesores también tienen que entender de que la sociedad mira, y en eso me hago cargo del paro, dice, bueno, ¿de qué manera los profesores también van a dar señales de que aquí se va a avanzar hacia la calidad de manera definitiva? Si se habla de certificación y evaluación, estoy de acuerdo que la palabra certificación no es muy afortunada, recordemos, a los médicos rinden un examen para poder ser parte del sector público, no se sienten menoscabados. ¿Ah? El examen de médico nacional. Por eso yo diferenciaría, aquí no hay que tenerle miedo a las evaluaciones, lo que hay que tener es hacerse cargo de una realidad. Si la formación inicial es deficiente, y eso es así, todas las evaluaciones distintas demuestran de que los profesores o los estudiantes al egresar de pedagogía no tienen los contenidos mínimos, la responsabilidad del gobierno, de la autoridad y de la sociedad es hacerse cargo de esa diferencia. Yo no esperaría también ahí protagonismo de los profesores, en términos de decirle, bueno, ¿cómo vamos a remediar eso? Cuando se habla, y tiene razón, es muy extraño esto, 10 años de acompañamiento,
¿De qué hablan esos 10 años de acompañamiento? De que hay serias dudas respecto del profesional recién egresado. Exactamente, pero y en eso, ¿cómo los profesores se hacen cargo de decirle, mejoramos una evaluación, estamos abiertos y luego también nos hacemos cargo de premiar a los buenos profesores, pero también se nos cargo de que si hay un profesor que no está a la altura y ha recibido capacitación, tiene que dejar de hacer clases. Pero vamos por partes, mira. Hay un cuestionamiento serio a la formación que ha estado en la universidad. ¿Y quién es responsable de un sistema de mercado sin ningún filtro, sin ninguna capacidad de elevar los niveles académicos? Cuando hay una universidad donde tú llegas a la ventanilla a preguntar y quedas matriculado inmediatamente, no tienes ninguna rigurosidad. No solo respecto, por supuesto, y no solo respecto a las carreras de pedagogía. Hay universidades que habría que ver qué tan buenos abogados, qué tan buenas enfermeras, qué tan buenos sociólogos, psicólogos están formando. Pero digamos que eso va a entrar en la discusión sobre educación. Sí, una de las cosas rescatables del proyecto es que pone más exigencia en eso, pero no resuelve el problema de fondo, que es que la formación de profesionales y la educación superior en Chile no puede estar librada al mercado como está brutalmente en Chile por los últimos 25 o 30 años. Lo segundo que quiero decirte, el concepto de calidad. Lo usas mucho tú en tu intervención y lo usamos, en general se está usando mucho en el país. El concepto de calidad también es de esa lógica. No es un tema propio de la pedagogía. La palabra calidad viene del control de calidad de las empresas. Esta tasa hace control de calidad. En las ciencias de la educación, y hay bastante literatura al respecto, se cuestiona el concepto de calidad porque finalmente tiende a la estandarización. Nosotros tenemos que hablar de buena educación, educación que cumple con su finalidad, pero es que las palabras tienen contenido. Y la palabra calidad proviene del mundo empresarial. Esta tasa hace control de calidad. Le miden la temperatura, la cual soporta sin quebrarse. Para tener una buena educación necesitas buenos profesores. Exacto. Entonces, pero es que vayamos cambiando el lenguaje, Gonzalo, porque es muy importante. Nosotros estamos llenos de un lenguaje que nos habla de certificaciones, de competencias, de calidad, de estándares, y se nos ha contaminado la educación con conceptos que provienen de las ciencias económicas y han desterrado los conceptos que provienen de la ciencia de la educación. La pedagogía es una ciencia milenaria, por decirlo de un modo, y tiene mucho conocimiento acumulado, y nosotros lo que estamos haciendo en esta discusión es recuperar el carácter pedagógico del quehacer docente y no el carácter económico del quehacer docente. Es una discusión muy de fondo que tenemos que dar en una palabra que se va a aceptar en la exigencia. La palabra exigencia sí es propia. Por supuesto. Todo proceso educativo pone una exigencia más exigente entonces con los profesores y con la capacidad que tienen. Pero te das cuenta cómo necesitamos en el país ir también cambiando nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje está muy contaminado. La buena educación. Todos estamos por una buena educación. Todos queremos una buena educación. Para eso hay que recuperar el sentido pedagógico educativo. Mira, nuestros niños tienen que tener derecho a una educación integral y no simplemente ser enrielados a rendir y vomitar un resultado en una prueba estandarizada. Nuestros niños tienen que cantar, hacer deporte, tienen que hacer teatro, tienen que desarrollar todas sus capacidades. Y no esto de ahora. Hay aberraciones, te voy a poner un ejemplo. Cuando un octavo en algunos colegios tiene que hacer SIMSE el octavo ese año, al profesor de arte le dicen, mire, en sus 2 horas de arte no haga arte, repase SIMSE. Esas aberraciones se cometen a partir de la brutalidad de un sistema que está tan tensionado hacia la de los malos resultados de eso, ¿no? Porque más allá de la aberración de lo dices tú, y es verdad, es un error. Y es un error en todos los países. Es un error en todos los países donde existen pruebas estandarizadas. Pero la contraparte de eso es que sin pruebas estandarizadas no conoceríamos el real conocimiento. ¿Y qué pasa cuando tenemos que en cuarto básico hay una gran cantidad de niños que todavía no saben leer? Bueno, hay que medirle que sepa leer, pues. Bueno, si eso lo hace el profesor. Eso lo hace el profesor en la sala de clase, no lo hace una prueba centralizada. Si el problema es que hoy día la educación que estamos entregando produce eso. Por eso, como mejoremos eso, pero ese docente que estuvo 4 años ahí se hace cargo de esos resultados. Pero mejoremos a partir de concepciones pedagógicas. Juan José, 30 segundos para hacer un saludo a los colegas Jorge Parra, Pablo Soto y Angélica Clos, que están en huelga de hambre. Se ha hablado muy poco de eso. La ministra no ha dado una sola mención. Y es dramático que en Chile tengamos que llegar a situaciones donde los profesores tienen que hacer huelga de hambre para... Yo no comparto la huelga de hambre. A mí no me gusta como forma. Pero no corresponde a una medida de fuerza. No, es que cuando la gente llega a ese nivel de desesperación de no ser escuchado, uno tiene que respetar esa decisión porque es una decisión muy valerosa. Nosotros hemos persuadido... En Cámara que ha sido escuchado. ¿Cuántas veces ha participado? Sí, pero no por el gobierno. Pero yo quiero hacerle un saludo a mis colegas porque el Lota y Tomé están en eso. Mario, gracias. Jorge quería entrar y también Iván. Mario, la verdad es que no entiendo la posibilidad de la continuación del paro. Yo entiendo que aquí hay un gobierno
que maneja los recursos y su iniciativa es exclusiva. Y hay un problema en cuanto a los recursos y el Ministerio de Hacienda tendrá que dar explicaciones, pero yo creo que hay una demanda fuerte en el país por un aumento significativo al máximo esfuerzo que podamos hacer por mejorar la remuneración de los profesores. Creo que en eso ustedes han conquistado un consenso ciudadano y es una demanda de justicia. Estamos de acuerdo en que ese aumento tiene que ir progresivo sobre la base de una evaluación, como quiera llamársele, de idoneidad, yo voy a usar la palabra competencia, no creo que venga del mundo económico, pero idoneidad, aptitud, capacidad, no viene de muchas partes. Te lo puedo demostrar. No, pero la palabra competencia no viene de ahí. Sí. Competencia es sinónimo de idoneidad. Bueno, la palabra que tú quieras, yo no soy un experto en este tema. Y entiendo que se pueden haber pisado los callos en mala forma. Lo que yo no entiendo es que si esa es la discusión, un conjunto de personas razonables se van a reunir en el Congreso Nacional, van a escuchar a los expertos en educación, te van a escuchar a ti. Ese proceso no te merece una razonable confianza de que en definitiva va a medir lo que tiene que medir y en la forma que va a medir, no digo en todas las formas que tú quieres, porque nadie logra imponer su voluntad en estas cosas, pero ¿no te parece que ese es un proceso razonable para decidir qué es lo que tenemos que medir y cómo tenemos que medir para vincular el aumento de remuneraciones de los profesores en el futuro? Sí, esa es la pregunta. Mira, la palabra competencia sí viene del mundo empresarial. Mira, te regalo este artículo. La revista Universitas critica la educación por competencia. Sánchez Parga y... Sí, pero léete el artículo que te acabo de dar. Sí, mira. Mira, nosotros le dijimos a la ministra, te voy a contar algo que le dijimos en la reunión, en la última que tuvimos con ella. Ministra, con la misma plata, con los mismos 2.400 millones de dólares que el proyecto pone cuando esté en régimen, podemos hacer un mucho mejor proyecto. Ni siquiera estamos hablando de plata. Bueno, por eso. Pero ¿tú desconfías que personas sensatas no lo puedan perfeccionar? Bueno, pero si la desconfianza no la tengo yo nomás, pues si la desconfianza que hay de la clase política hoy día es altísima o no. Entonces, pero te respondo, una posibilidad que mis colegas van a decidir mañana es si el paro se suspende. También está esa opción, mis colegas lo van a decir, no lo va a decir ni la ministra ni los empleadores, lo va a decir nuestros profesores. Y Clarisa, si quieren los dos de acuerdo. Yo creo que el tema que se discute hoy día con respecto a si el Congreso está validado o no está validado, que es lo que Jorge nos estaba planteando, que es el espacio. Yo quiero ir exactamente a eso, porque es que si no vamos a los combos. Pero déjame explicar, yo voy a decir, o sea, los 13 diputados que se abocaron a la discusión de este proyecto y su mérito de manera exhaustiva fueron los 13 diputados que son parte de la Comisión de Educación. Ellos, a la hora de tomar la decisión, si aprobaban en general el proyecto, que son los únicos que lo estudiaron por completo, llegaron a la conclusión de que su voto era contrario. Se rechazó en la comisión. O sea, esas personas, las sensatas que tú estás mencionando, a la hora de tomar, y que las más informadas, que tomaron la decisión y que conversaron con todos, llegaron a la conclusión en conjunto, con sus métodos, todo, que efectivamente no había que avanzar. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, cuando va a la sala y cuando vemos qué es lo que pasó, ya no estábamos discutiendo el mérito del proyecto en tanto. Estábamos discutiendo porque lo que salió diciendo todo el gobierno es que estaba en juego la posición general del gobierno. Nadie estaba pensando en el futuro de la educación. Todos estaban pensando en el revés político del gobierno con respecto al tema. Entonces, creo que ahí hay un punto que no hay que olvidar. O sea, los mismos parlamentarios de la nueva mayoría y de la oposición rechazaron, los 13 que estudiaron y hablaron con todos los actores, se fueron y un voto negativo. Rectificaron su voto 2 de los 3 de la nueva mayoría de la comisión, que lo habían rechazado en la comisión, lo aprobaron en sala porque se agregó uno de los aspectos que importaban mucho, que era la relación entre horas lectivas y horas no lectivas. Está bien. Entonces, yo creo que la palabra clave es la que aquí apareció, que es cómo se restablecen las confianzas entre los distintos actores que tienen que colaborar para perfeccionar el proyecto de carrera docente. Y yo vuelvo a insistirte, Mario, ustedes lograron que las demandas legítimas y justas estén incorporadas y puedan todavía ser mejoradas en él. Y por lo tanto es como contribuimos a restablecer los espacios de confianza. Mira, yo siento que efectivamente nosotros logramos mucho en este movimiento en el sentido de instalar temas, poner en discusión los temas de fondo y no hablar solo de plata, no hablar solo de reajuste salarial, sino que hablar de una concepción de educación. Hoy día el país ha conocido una discusión mucho más de fondo sobre la educación y eso creo que es una cosa que nosotros lo vemos como un triunfo.
Pero el proyecto todavía no es el proyecto que Chile necesita para tener un mejoramiento educacional. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a verlo mañana, lo que nuestros colegas deciden, porque son ellos los que tienen que tomar la decisión. Hablaste de confianza y el hecho que tengamos aquí a la disidencia del colegio de profesores, a un colegio de profesores dividido, porque orgánicamente tiene una directiva y tú tienes una voz distinta. Yo soy de la directiva. Yo soy de la directiva. Está quebrada. Bien, vamos a... posición habla de la misma desconfianza hacia el interior. Vamos a la pausa y regresamos con lo último. La presentación como nos indicaron en la pausa, pero nos pidió el tiempo, así que le tenemos que agradecer especialmente a Mario Aguilar habernos acompañado en el Estado Nacional, prosecretario del Colegio de Profesores, de cara a esta asamblea que tienen, esta pregunta, consulta que le hacen a las bases respecto de si se pone o no el paro, que es mañana. ¿No? Mañana, sí. Correcto. Gracias a todos, Clarisa, Iván, Cata, Jorge, muchas gracias. Y con ustedes el próximo domingo.